este trabajo en mi antigua ciudad, me ocurrió este suceso, que incluso me hizo dudar si seguir trabajando en esta complicada labor. Aunque es verdad que para este tipo de trabajos a uno lo preparan muy bien para que no se sugestione, ni nos afecte ver lo que llegamos a ver. Uno no deja de ser un ser humano, y hay cosas que son demasiado fuertes o turbias, que por supuesto te pueden llegar a afectar, y más en ese momento de mi vida, donde yo no tenía mucha experiencia. Yo trabajaba con mi compañera, quien ya tenía más años laborales que yo. Siempre trabajábamos juntos, pero esa noche ella pidió permiso para salir temprano, pues era la graduación de su hijo mayor. Justamente esa noche llegó un cuerpo de la morgue, ya listo para ser embalsamado y preparado. Pero había un detalle, pues se trataba de un joven que venía sin ojos. Tenía los ojos completamente arrancados, y su familia quería que cosiera lo que quedaba de sus párpados. Aunque se había visto cuerpos en muy mal estado por accidentes, nunca me había tocado a alguien que no tuviera ojos. Y es que era muy grotesco la forma en que estaban arrancados. Mi entonces jefa me dio las indicaciones de la familia, y agregó que el mismo joven se los había arrancado, pues ya no quería ver todas las cosas aterradoras que lo visitaban por la noche. Según él mencionaba a su madre antes de fallecer. El ambiente se tornó muy turbio. Yo empecé a sentir escalofríos. Y créanme cuando les digo que la vibra en el lugar cambió por completo a una vibra muy negativa y pesada. Yo me quedé completamente solo esa noche después de que mi jefa se retirara, y debía tener listo el cuerpo para el día siguiente que llegaran sus familiares a velarlo. Yo me imaginé que tal vez el joven padecía de alguna enfermedad mental grave, y que por eso veía cosas. Pero todo estaría a punto de dar un giro muy turbio. Empecé a trabajar en el cuerpo. Quería darme prisa para irme de ahí pronto, pues no me sentía a gusto ni cómodo, y menos estando solo con ese cuerpo allí. Yo me encontraba cosiendo los párpados, cuando de pronto el cuerpo se movió de repente. Aunque esto suele suceder en ocasiones porque el cuerpo suelta gases que les quedan, eso no fue algo parecido a cuando eso sucede. Más bien, fue como si el cuerpo hubiera querido levantarse. Yo me llevé un buen susto y empecé a sudar frío, pero continué con mi trabajo. A los minutos de que esto sucediera, hubo un apagón repentino. Yo quedé completamente a oscuras en el cuarto porque no tenía ventanas al exterior. Tardé en encontrar mi celular, pues lo tenía cargando en el piso. Así que, tropezándome con todo, fui a buscarlo para encender la linterna. Pero en lo que llegué hasta él, escuché algo, como si arrastraran la mesa donde se ponen los cuerpos. Fue tanta la adrenalina que sentí en esos momentos. Cuando por fin tomé mi celular, la luz regresó de golpe, y yo sentí tanto alivio, pero me duró muy poco, porque cuando volteé a ver el cuerpo del joven, tenía un ojo descosido. Yo, totalmente impactado, quise encontrar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez no lo había cosido bien por el nervio que tenía en ese momento, pero a la vez sabía que, aunque podía ser una posibilidad, era mucha coincidencia que hubiera ocurrido justo cuando se fue la luz sin razón, y no pudo haberse descosido tan rápido. Yo a ese punto ya estaba totalmente asustado. Llamé a un amigo que estudió conmigo, porque quería contarle lo que me estaba pasando y a la vez hablar con alguien para sentirme acompañado, mientras terminaba con el cuerpo de ese joven. Él me tranquilizó y logró que tuviera la cabeza fría de nuevo. Me recordó que no debía sugestionarme, y que sí pudo haber sido casualidad todo lo que había ocurrido. Así que terminé por fin con mi labor y me fui a mi casa. Al día siguiente llegué a la funeraria por la tarde a empezar mi turno de nuevo. Vi que ya estaban velando a aquel joven y sentí alivio de que ya eso hubiera pasado. Pero cuando entré al cuarto donde embalsamamos, mi compañera ya estaba allí, y me preguntó que cómo me había ido con el cuerpo de la noche anterior, con una cara de curiosidad. Yo le pregunté que por qué, que si sabía algo o por qué me preguntaba así, a lo cual ella me dijo que cuando llegó la abuela del joven estaba hablando con ella y con la dueña, porque quería que mejor el cuerpo de su hijo fuera cremado. Ella estaba desesperada para que lo hicieran antes de que llegara su hija, o sea, la mamá del joven.
pero la dueña le dijo que no podía hacer eso sin la autorización de su madre, a lo cual la señora, desesperada, le contó que él había fallecido por culpa de su madre, quien era una bruja y hacía muchos rituales en su casa, con otras mujeres que se dedicaban a lo mismo, que ella nunca quiso a su hijo, y que gracias a esas cosas que ella hacía, su hijo vivió un infierno a su lado, pues él le decía a su abuela que por las noches lo iban a visitar a su cuarto seres malignos, que tenían formas muy aterradoras. Él decía que eran demonios que su madre invocaba, y que también en sus últimos días él se había escapado de su casa, y fue directo a casa de su abuela pidiendo refugio y protección, pues había escuchado que esa misma noche su madre le ofrecería al diablo, a cambio de riqueza, pues era lo más valioso que tenía para ofrecerle. Dijo que la señora estaba muy arrepentida, pues ella no le creyó al chico, aún sabiendo lo que su madre hacía, y que decidió regresarlo a su casa, pues hasta ella le tenía miedo a su hija y no quería tener problemas con ella. Y esa noche fue cuando el joven hizo lo que hizo. Acabó con su vida arrancándose sus propios ojos, para ya no ver aquello que tanto lo aterraba. Dijo que teníamos que cremarlo antes de que su madre llegara, pues sabía que ella haría todo para robarse su cuerpo y poder así terminar lo que empezó. Por supuesto, la dueña no se lo permitió, pues ella podía meterse en problemas legales, y así la abuela del joven se retiró llorando de la funeraria. Yo estaba atónito escuchando todo eso, y después de que terminó de contarme, yo le conté todo lo que sucedió con ese chico la noche anterior, y ambos nos quedamos serios, con mucho miedo e incertidumbre. Y aunque me dio mucha pena por la trágica historia del joven, yo lo menos que quería era meterme en esas cosas, ni mucho menos con esa aterradora mujer. Aún así no había nada que se pudiera hacer, pues legalmente ella tenía derecho, y su decisión fue que fuera sepultado y no cremado. Ya no supe qué pasó después con el cuerpo del joven, pero me quedó esa amarga y triste experiencia que me hizo dudar si debía continuar trabajando como embalsamador. Pues repito, seguimos siendo seres humanos, y también sentimos miedo muchas veces en casos así. No renuncié a final de cuentas. Seguí laborando y ya llevo 20 años haciéndolo. Y sí he visto muchas cosas grotescas y muy tristes, pero ninguna tan escalofriante como eso que me sucedió con aquel chico, y su final tan horrible. Hola Glenn, quiero contar anónimamente esto que me sucedió en Estados Unidos, hace unos años cuando trabajaba ya como embalsamador, en una funeraria para gente de bajos recursos. En este lugar había muy poco personal. Era una funeraria pequeña, pero se había mucho trabajo, pues casi todos los días había funerales ahí. Por ende yo tenía mucho trabajo. A veces no me alcanzaba el tiempo para embalsamar los cuerpos que se llegaban a acumular, y tenía que quedarme horas extra por la noche, quedándome únicamente con el conserje que se quedaba limpiando la funeraria, para que estuviera lista para el día siguiente que hubiera funerales. Yo terminaba mi trabajo y dejaba los cuerpos ya listos para que al día siguiente los pudieran velar. Todo era prácticamente normal. Ya era algo cotidiano para mí. Hasta que don Jorge, el conserje que había estado desde que yo entré a trabajar ahí, quien por cierto también es mexicano, enfermó y pidió su jubilación, pues ya había cumplido con los años laborales que te piden allá para jubilarte. Después entró un nuevo conserje, quien no estaba tan grande, pero sí era un señor como de 50 y tantos años. Él sí era estadounidense y casi no hablaba con nadie. Tenía una pinta extraña, pero pues ese no era mi problema. Al fin y al cabo, yo únicamente iba a lo mío y casi no me relacionaba con las personas trabajando ahí, pues además nunca tenía tiempo. Un día recuerdo que llegué a la funeraria y estaba ya el dueño muy molesto. Me llamó para que fuera a su oficina, y ya estando ahí me dijo que los familiares de un difunto que yo había dejado preparado para esa mañana estaban muy molestos, pues cuando le quitaron los zapatos para ponerle sus tenis favoritos, su padre notó que le faltaban 3 dedos del pie. Que ¿cómo era eso posible? Si el joven había fallecido por una enfermedad,
pero su cuerpo estaba entero cuando llegó a la funeraria. Y en efecto, el joven tenía su cuerpo intacto. No le faltaba ninguna parte de su cuerpo, así que yo estaba igual de extrañado que el dueño y que los mismos familiares. Yo no sabía cómo comprobar que yo lo había dejado intacto. No sabía qué le había ocurrido, pues además cuando vi de nuevo el cuerpo, los dedos no tenían un corte limpio. Más bien, parecían arrancados. Era algo tan grotesco y aterrador a la vez, que por supuesto la familia del joven puso una demanda a la funeraria, pero no pudieron comprobar nada, pues no había cámaras de seguridad en el cuarto donde se embalsamaban los cuerpos, únicamente en los pasillos. Después de ese acontecimiento, el dueño decidió poner una cámara oculta en ese mismo cuarto, pero no nos dijo a nadie del personal, pues su objetivo era poder atrapar a la persona que lo había hecho, si es que volvía a hacerlo. Yo seguí trabajando normal. Pasaron algunas 2 semanas, y recuerdo que esa noche también me quedé hasta tarde embalsamando y preparando el cuerpo de una anciana. Cuando terminé el trabajo y salí, únicamente estaba el nuevo conserje. Recuerdo que lo vi trapeando el velatorio, y después de eso me retiré a mi casa. Al día siguiente vi que había patrullas en el lugar. Yo entré algo asustado, pues no sabía qué estaba pasando. Solo entré al lugar y lo primero que vi fue a aquel hombre, al conserje esposado, y después de pocos minutos se lo llevaron en la patrulla. Yo le pregunté a mi jefe, con quien ya tenía también una amistad, que por qué se habían llevado al conserje. Y fue ahí cuando me llevó a su oficina y me enseñó aquella grotesca grabación. Salía ese mismo señor, 1 hora después de que yo me fui a mi casa. Se le veía entrando al cuarto donde estaba la difunta, y se le ve arrancándole los dedos de los pies con sus dientes, comiéndolos con una desesperación inhumana. La escena era tan perturbadora que la policía prohibió al dueño de la funeraria hacerla pública o enseñársela a alguien más. Ellos se llevaron la cinta, pero el dueño tenía una copia. Me imagino que para protegerse de demandas o yo qué sé. Pero lo más perturbador fue que después nos enteramos de que ese hombre ya había trabajado en otros estados en distintas morgues, donde hacía lo mismo con otros cuerpos que nadie iba a reclamar, hasta que fue atrapado y estuvo varios años en la cárcel. Pero al salir cambió su identidad. Por eso el dueño no encontró nada malo en su historial antes de contratarlo. A lo mejor esperaban una historia paranormal, pero siéndoles honesto, a mí me da mucho más miedo que estas cosas sucedan, pues hay mucha gente enferma suelta, haciendo este tipo de cosas. Siento